empezar ya la segunda plática de hoy. Vale, pues tenemos a Homero Canales y él nos va a hablar de transitividad y entropía relacionada con el caos en matemáticas. Hola. Gracias. Bueno, la idea de esta plática es presentarles un poquito lo que son los sistemas dinámicos, la rama de las matemáticas. Digamos, la trayectoria que yo quiero llevar, el camino, es hablarles de caos en el sentido de Verne. Y bueno, para eso vamos a tener que hablar un poquito de transitividad, periodicidad densa y sensibilidad a las condiciones iniciales. La parte de entropía, bueno, la puse en esta presentación porque es un tema que me gusta mucho y bueno, se los quería presentar nada más, ¿no? Bueno, entonces empecemos primero con qué es un sistema dinámico, ¿no? Es para que entremos todos en sintonía. Bueno, la idea de un sistema dinámico es que a lo largo del tiempo, diferentes culturas en diversos lugares del mundo pues se han propuesto la difícil tarea de poder explicar de manera concisa y acertada los movimientos que ocurren en nuestro universo. Un claro ejemplo de ello es los movimientos de los planetas en nuestro sistema solar. Para lograr esto, se han dado la tarea de crear modelos que puedan dar predicciones confiables de los movimientos. Y para lograr dicha proeza, pues han recurrido a diferentes herramientas de diversas áreas de los conocimientos que tenemos, ¿no? Y bueno, al pasar los años, las técnicas que se han implementado han ido evolucionando. Una de ellas es las matemáticas, dando lugar a los sistemas dinámicos como la rama de las matemáticas encargada del estudio de los movimientos. Pero bueno, ¿cómo podemos crear un sistema dinámico? Básicamente lo que necesitamos es un espacio-fase, que en este caso vamos a tomar un espacio métrico, es decir, un espacio en el que podamos medir la distancia entre cualquiera dos puntos, y una función continua del espacio métrico en sí mismo. El objeto de estudio de los sistemas dinámicos por default son las órbitas de un punto. Una órbita de un punto es, nos tomamos un punto en nuestro espacio-fase y vamos a estudiar la sucesión de puntos x, f de x, f2 de x, es decir, ir iterando los puntos bajo nuestra función. La órbita la vamos a denotar como OX de f. Esta órbita, bueno, las órbitas de los puntos, lo que significa, bueno, nos genera esa noción de movimiento en el espacio, ¿no? El punto x, x0, se va moviendo en nuestro espacio-fase con respecto a la función, a f de x, a f2, va haciendo saltos, ¿no?, en el espacio. Entonces eso nos va generando una idea de movimiento. Pero bueno, lo que queremos saber, dado una función, queremos saber si esta órbita es convergente, si lo es, a dónde converge, si no es convergente, cuáles son sus puntos de acumulación. Si x y y son puntos diferentes, queremos saber si sus órbitas permanecen cercanas al ir iterando nuestra función. Y de manera muy especial nos interesa saber el comportamiento de las órbitas cuando n tiende a infinito. Vamos a la siguiente definición, que son puntos periódicos. Un punto periódico es aquel para el cual existe un número natural al cual cuando lo iteramos con nuestra función es el mismo punto, es decir, existe un n en los naturales tal que fn del punto es el mismo, ¿no? Al conjunto de los puntos periódicos lo vamos a denotar como per de f, los periódicos, y bueno, diremos que un punto tiene periodo k si k es el mínimo que cumple la propiedad que se acaba de mencionar, ¿no? Puntos errantes y no errantes. Los puntos errantes, vamos a decir que un punto es errante si para cualquier vecindad abierta o cualquier abierto de nuestro espacio que contiene el punto existe una n en los naturales, de tal forma que la enésima iteración bajo nuestra función del abierto intersección con el mismo es distinta del vacío. Al conjunto de todos los puntos no errantes de f lo denotaremos como omega de f, ¿no? Y bueno, diremos que un punto es errante si el punto no es errante. Vamos a la primera propiedad importante de los sistemas dinámicos, que es la transitividad topológica. ¿Qué quiere decir que sea una función transitiva? Bueno, para empezar, es una característica global de los sistemas dinámicos. El concepto de transitividad se remonta a los años 20, lo propuso por primera vez George David Birkhoff. Y bueno, la idea intuitivamente es que una función que es transitiva
mueve los puntos de nuestro espacio de vecindades arbitrariamente pequeñas en vecindades arbitrariamente pequeñas. Es decir, subconjuntos abiertos de nuestro espacio se van moviendo a lo largo de todo el espacio al iterarlo con nuestra función. Y bueno, como resultado tenemos que nuestro sistema dinámico no lo podemos descomponer en dos subsistemas, es decir, dos subconjuntos con interior no vacío, los cuales no interactúen bajo nuestra función, es decir, que sean invariantes bajo la función. Lo que quiero decir con esto es que la imagen de ese conjunto se queda contenido en él mismo. Bueno, el problema de la transitividad topológica es que hay muchas definiciones dependiendo de los autores y por lo general no son equivalentes. Y bueno, han tenido muchos nombres. También se le puede conocer como transitividad topológica, que es el común, ergódicamente topológica y bueno, muchas otras definiciones. Yo les presento las dos más comunes. La primera es que para cualesquiera dos abiertos no vacíos de nuestro espacio U y B existe una n en los naturales, un número natural, de tal forma que la enésima imagen bajo la función de uno de esos abiertos intersecciona el otro es distinto del vacío, que es lo que les acabo de explicar. Esa condición la vamos a tomar como la transitividad topológica o simplemente transitividad. La segunda condición es que existe un punto x0 en nuestro espacio de tal forma que la órbita de ese punto sea denso en nuestro espacio, es decir, que en cualquier abierto nosotros podemos encontrar puntos de la órbita de este punto, es lo que quiere decir que sea denso. Estas dos definiciones, como les mencioné, no son equivalentes por lo general, pero bajo ciertas hipótesis en nuestro espacio o en la función, la equivalencia sí se da. Yo, bueno, en mi trabajo yo hice 17 equivalencias de esta noción, de las cuales yo les presento nada más las 6 más relevantes que yo considero, ¿no? Que la primera es que F sea transitiva, es decir, la definición que les acabo de dar. La otra es que para cualquier abierto no vacío de nuestro espacio, la unión de las imágenes bajo nuestra función es denso en el espacio. La tercera es que para cualesquiera dos abiertos U y B no vacíos de nuestro espacio existe un número no negativo n, de tal forma que la enésima preimagen de uno de los abiertos intersecciona el otro es distinto del vacío. Es decir, que también funciona para preimágenes de nuestra función, ¿no? La otra es que si tenemos un subconjunto cerrado e invariante, es decir, que la imagen de ese subconjunto se queda contenido en él mismo, entonces tenemos dos casos, ¿no? Que el subconjunto sea el espacio total o que el subconjunto sea denso en ninguna parte, es decir, que el interior de la cerradura sea el mismo. La otra condición es que el conjunto de los puntos no errantes sea nuestro espacio total y que el conjunto de los puntos transitivos, es decir, el conjunto de puntos cuyas órbitas son densas en el espacio, es no vacío, es decir, hay un punto en el cual tiene una órbita densa, ¿no? Y el último es justo que existe un punto cuya órbita es densa. Entonces, bajo espacios compactos, la definición de transitividad y la de órbita densa son equivalentes. Bueno, como les dije, la transitividad pues, es una característica global. De hecho, es una característica que se va a preservar bajo conjugación. Aquí les expongo primero la idea de qué es conjugación, ¿no? Primero, antes que nada, los sistemas dinámicos, aún restringidos a subconjuntos de los reales, es sencillamente enorme, ¿no? No nos acabaríamos de estudiar todos. Entonces, obviamente, querer estudiar la dinámica de cada uno de ellos pues es una tarea prácticamente imposible. Por lo que muchos matemáticos han optado por la siguiente estrategia: justo buscar funciones con dinámicas parecidas y crear familias familias de sistemas dinámicos y tomar un representante de cada familia y estudiar completamente ese representante para poder inferir la dinámica de ese representante a los demás miembros de la familia, ¿no? Es una forma de ahorrarnos un poquito de tiempo al estar estudiando sistemas dinámicos. Bajo esa idea, pues diremos que X, F y Y, G, dos sistemas dinámicos son topológicamente conjugados si existe un homeomorfismo entre los espacios X y Y, de tal forma que para cada punto X en X se tiene que esta composición H con F es igual a G con H.
Es decir, que este diagrama conmuta, ¿no? Es lo mismo irse por este camino que irse por este camino. Cuando la función h es un homomorfismo, pues la dinámica de x, bueno, la dinámica de f, es esencialmente la misma dinámica que la de g, por lo que tenemos que f va a ser transitiva si, solo si g es transitiva cuando nuestros sistemas pues, son conjugados, ¿no? Un ejemplo de sistema transitivo es el siguiente. Vamos a definir el espacio sigma como la sucesión de todos los ceros y unos, es decir, un punto en sigma va a estar dado por estas entradas, S0, S1, S2, bla, 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 de tal forma que cada uno de ellos puede tomar el valor de 0 o 1. A este espacio lo vamos a dotar con esta métrica ρ y vamos a decir que, bueno, tomando dos puntos S y T en sigma, la distancia entre S y T va a ser la suma de las distancias entre coordenada a coordenada, entre 2 a la n. Para completar nuestro sistema dinámico, pues necesitamos una función de espacio sigma en sí mismo. Vamos a tomar la siguiente función, la función sigma o corrimiento, dada por esta regla de correspondencia, que si nos fijamos, lo único que está haciendo es justo eliminar la primera entrada, ¿no? Entonces, sigma de un punto pues es quitarle la primera entrada, sigma de un segundo punto pues es quitarle la siguiente entrada y así nos vamos. Vamos a mostrar que este sistema es transitivo al dar un punto cuya órbita sea densa. Este espacio es compacto, entonces nuestras equivalencias funcionan. La idea para hacer eso es que, como vimos en la métrica, dos puntos van a estar cercanos entre sí si sus coordenadas coinciden, ¿no? Porque al coincidir, pues esta resta se hace cero, entonces vamos eliminando términos en la suma, por lo que los puntos van a estar cercanos cuando las coordenadas coinciden, y van a estar aún más cercanos si el número de coordenadas en el que coinciden aumenta. Entonces, para proponer ese punto T estrella cuya órbita va a ser densa, queremos que ese punto, al iterarlo bajo la función corrimiento, vaya estando de alguna manera cercano a todos los puntos de nuestro espacio sigma. Esto es posible ya que para cada n en los naturales existen 2 a la n bloques de ceros y unos de tamaño de longitud de tamaño n. Entonces, la idea para proponer ese punto cuya órbita va a ser densa es justo ir tomando los bloques de ceros y unos de tamaño n, es decir, bloques de tamaño 1, bloques de tamaño 2 y así sucesivamente. Entonces, los bloques de tamaño 1 de ceros y unos, pues bueno, son 0 y 1, ¿no? Los bloques de tamaño 2 es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y así nos vamos sucesivamente. Lo que está pasando, más o menos una idea geométrica de lo que podemos ver, es que nosotros al círculo lo podemos dividir en cuadrantes, ¿no? Entonces, la primera división va a ser los cuadrantes justo de los bloques de tamaño 1. Dividimos el círculo en dos cuadrantes, en 0 y en 1, ¿no? Para pasar al cuadrante con los bloques de tamaño 2, pues dividimos en cuatro cuadrantes, en 4 regiones, nuestro círculo, que va a ser justo el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son los puntos de los bloques de tamaño 2. De esta manera, queremos que el punto T estrella vaya pasando por todos los bloques. Precisamente esa es la idea de estar formando todos los bloques de los diferentes tamaños de ceros y unos, para que así, al irlo iterando, pues la distancia entre cualquier punto de nuestro espacio sigma pues sea tan pequeño como queramos, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de transitividad. Bueno, antes de pasar a hablar un poquito de los sistemas dinámicos del intervalo en sí mismo, vamos a hablar un poquito de transitividad de las funciones y sus iteradas o iteraciones. Lo primero es destacar el siguiente hecho, que lo puse como proposición. Dado un sistema dinámico XF y una n los naturales, si Fn es transitiva, entonces F es transitiva. Lamentablemente, el regreso no siempre es cierto, y como ejemplo les pongo es una función lineal por partes, definida de la siguiente manera: f de 0 un medio, f de un cuarto 1, f de un medio igual a un medio, que es el único punto fijo, f de 1 0. Esta es la gráfica de la función. Esta función f es transitiva y f2 no es transitiva. ¿Por qué?
porque si nos tomamos los intervalos 0, 1 medio y 1 medio 1, podemos ver que son intervalos invariantes bajo F2. De una manera un poquito geométrica, podemos ver que si nos tomamos la restricción de 0 medio, la función que tenemos es una función tienda, y la función tienda es transitiva. Eso me lo van a tener que creer, no lo puse aquí en el ejemplo. Entonces, cuando nuestra función es transitiva, nosotros no podemos decir nada acerca de la transitividad de las iteraciones, pero es posible descomponer el espacio como la unión finita de subconjuntos cerrados con interior no vacío, de tal forma que la restricción de las iteraciones a estos subespacios o subconjuntos sí va a ser transitiva. De alguna forma podemos garantizar la transitividad bajo subespacios, ¿no? Ahora sí vamos a entrar un poquito con un ejemplo un poco más conciso, que es el intervalo, es transitividad en dimensión 1, en un espacio de dimensión 1. Entonces el primer resultado que tenemos es, si nosotros nos tomamos una función del intervalo en sí mismo transitiva, entonces alguna de las siguientes dos condiciones se cumple. F2 es transitiva o existe un punto en el interior del intervalo de tal forma que podemos, justo como les había mencionado, descomponer el intervalo en dos subintervalos, de 0 a C y de C a 1, de tal forma que la imagen de 0 a C va a ser C1 bajo la función y de C a 1 va a ser 0 a C, y la restricción a cada uno de los subintervalos es transitiva. Este es un ejemplo de lo que les mencioné, de que podemos descomponer a los espacios como la unión finita de subconjuntos con interior no vacío. Antes de pasar al siguiente resultado, dos definiciones. La primera es una función va a ser topológicamente mezcladora. Si para cualesquiera dos abiertos no vacíos de nuestro espacio U y B existe un entero positivo n, de tal forma que la enésima iteración de uno de los abiertos intersecciona el otro, es distinto del vacío para cada n mayor que ese entero que nos tomamos. Topológicamente mezcladora sí implica transitividad, el regreso no es siempre cierto. La otra definición es una función monótona por partes. Nos vamos a tomar una sucesión finita de puntos, cada uno mayor que el otro, y vamos a tomar intervalos de esta forma, o sea, entre cada uno de los puntos, y vamos a decir que la función es monótona por partes si, bueno, la función es monótona en cada uno de estos intervalos. Monótonas por partes aquí va a ser con un número finito de partes monótonas. Un ejemplo pues es la función que les había puesto. Aquí pues claramente está dividido el intervalo y en cada una de las partes pues, la función es monótona, ¿no? Ya sea creciente o decreciente. El siguiente teorema pues, es una clasificación completa de, bueno, entre este teorema y el pasado es una clasificación completa del sistema dinámico de las funciones del intervalo en sí mismo. Tenemos que si una función del intervalo en sí mismo, entonces tenemos que los siguientes enunciados son equivalentes, es decir, que las F2 es transitiva, Fn es transitiva para cada n, es decir, tenemos transitividad total para nuestra función. F es transitiva y tiene un punto periódico de periodo impar mayor que 1. F es topológicamente mezcladora. Y si además suponemos que F es monótona por partes, entonces tenemos una noción un poquito más fuerte que la transitividad, que es que para cualquier subintervalo del intervalo 0, 1, existe un entero positivo n, de tal forma que la enésima imagen de ese intervalo le pega al espacio completo, es decir, lo llena, ¿no? Bueno, con estos dos teoremas, este y el pasado, pues podemos clasificar de una manera completa la transitividad en funciones del intervalo en sí mismo. Pasamos a la siguiente parte, que es periodicidad densa. La definición es, vamos a decir que un espacio o una función tiene periodicidad densa si el conjunto de puntos periódicos es denso en X, es decir, que están regados por todo el espacio, ¿no? Los puntos periódicos los podemos encontrar en cualquier abierto. Periodicidad densa no implica transitividad. Un ejemplo muy sencillo de eso es justo una función identidad en cualquier espacio. Transitividad tampoco implica periodicidad densa. Un ejemplo un poquito más rebuscado es el círculo y una rotación por un ángulo irracional. Tsiolkovsky probó que si tenemos una función del intervalo en sí mismo transitiva, entonces F sí tiene periodicidad densa. Yo hice un trabajo un poquito más general. Primero definimos en un espacio topológico conexo, diremos que X tiene un intervalo de disconexión
si existe un abierto J de X, de tal forma que sea homeomorfo a un abierto de la recta de los reales, de tal forma que el complemento de ese subintervalo abierto es disconexo. Entonces el siguiente resultado es un poquito más general, que es lo que nos dice es que si nos tomamos una función de un espacio métrico compacto en sí mismo transitiva, si X además de ser compacto es conexo y tiene un intervalo de desconexión, entonces el conjunto de puntos periódicos es denso, es decir, tiene periodicidad densa. Claramente el intervalo tiene un subintervalo de desconexión, ¿no? Cualquier intervalo que nos tomemos en el interior, pues al quitarlo el complemento sí es disconexo, ¿no? Pasamos ahora a la entropía topológica. Entropía topológica, bueno, el término de entropía, la definición, se le atribuye a Adler, Cohen y McAndrew, fueron los primeros en introducirlo, como un invariante de conjugación topológica, es decir, también se preserva bajo conjugaciones. Utiliza de manera esencial la definición de ellos el concepto de cubierta abierta, por lo que vamos a trabajar nada más en espacios compactos. Bowen dio otra definición de entropía utilizando nada más la métrica del espacio, la cual no es equivalente a esta, salvo en el caso que trabajemos en espacios métricos compactos. No voy a hablar de esa definición porque es un poquito más rebuscada y esta tiene una idea geométrica un poco más sencilla. Entonces, la idea de la entropía es que para cada función f de un espacio X en sí mismo compacto, nosotros queremos asignarle un número real, no negativo, o infinito. Y lo que se busca es proveer de alguna manera una medida numérica a la complejidad de la dinámica producida por nuestra función. Entonces, primero les voy a dar las definiciones básicas que necesitamos para poder definir la entropía, y después más o menos les voy a dar la idea geométrica de lo que está haciendo la entropía, ¿no? Primero vamos a tomar un espacio compacto y dos cubiertas abiertas alfa y beta de nuestro espacio. Definimos la operación cuña alfa, cuña beta como la intersección de cada uno de los miembros de alfa y de beta, ¿no? A intersección B, ¿no? Donde A es miembro de alfa y B es miembro de beta. Observemos que este conjunto, alfa cuña beta, también es una cubierta abierta de X. Nada más estamos tomando intersecciones de cubiertas de nuestro espacio. Definimos, bueno, dado un espacio X compacto y alfa y beta dos cubiertas, definimos el refinamiento, es decir, que beta refina o es un refinamiento de alfa, denotado como alfa menor estricto que beta. Si para cada miembro de nuestro cubierta beta B existe un miembro de la cubierta alfa de tal forma que contiene al miembro de B, es decir, estamos tomando subconjuntos que están contenidos en la otra cubierta, no vamos tomando más, de alguna forma estamos haciendo un refinamiento. Vamos a definir, bueno, en un espacio compacto y dado una cubierta abierta alfa del espacio, definimos el número n de alfa como el mínimo de las cardinalidades de las subcubiertas finitas. De las subcubiertas finitas de alfa. Esto es posible porque, pues, como estamos trabajando en un espacio compacto, toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Este número n de alfa siempre va a ser mayor o igual que 1. La siguiente definición es, pues igual, nos tomamos dos espacios compactos, x y y una función entre ellos. Vamos a definir como la preimagen de una cubierta, como el conjunto de las preimágenes de los miembros de cada uno de los miembros de la cubierta. Ya casi estamos cerca de las definiciones, porque yo sé que son muchas antes de poder llegar a eso, pero bueno, la idea es esta. Dado un espacio métrico compacto y una función de ese espacio en sí mismo y una cubierta alfa en X, entonces para cada n vamos a considerar la siguiente cubierta. Vamos a considerar la operación cuña con las preimágenes de nuestra cubierta. Es decir, tomarnos alfa, operación cuña, f a la menos 1 de alfa, cuña f menos 1 de f a la menos 2 de alfa, y así nos vamos hasta f a la menos n menos 1 de alfa. Lo que estamos haciendo es obtener un refinamiento de cubiertas. Bueno, tenemos una asociación de cubiertas, la cual se refina cada una a la anterior, ¿no? Alfa cuña f a la menos 1 de alfa refina alfa, y así nos vamos. Por lo que sacando el numerito n de alfa, es decir,
el mínimo de las cardinalidades de las subcubiertas finitas de estas cubiertas, vamos obteniendo una sucesión de números. Entonces, la idea es que una vez fijada la función f y la cubierta alfa de nuestro espacio, pues el valor de n de esta cubierta solo va a depender de n. Entonces, lo que queremos hacer es discernir qué tan complicada es la dinámica de la función dependiendo del crecimiento de esta sucesión, ¿no? Que es la sucesión de los numeritos que les acabo de definir, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Entonces, la idea es que una función va a mover muy poco a los puntos de nuestro espacio, va a estar relacionado con un crecimiento lento o polinomial. Si la función tiene una dinámica un poquito más complicada o más complicada, es decir, que mueve o mezcla muchísimo a los puntos en nuestro espacio, entonces el crecimiento va a ser exponencial. Lo que queremos hacer, bueno, para poder discernir la diferencia entre ese crecimiento polinomial o exponencial, vamos a calcular el siguiente límite, que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n del logaritmo natural de este numerito. Entonces, si este numerito crece polinomialmente, como les dije, y la dinámica es sencilla, pues sustituimos por un polinomio de grado m o acotado, y bueno, utilizando herramientas de cálculo, obteniendo este límite, es 0. Entonces, lo que quiere decir es que cuando la dinámica de nuestra función es sencilla y no mezcla tanto a los puntos en nuestro espacio, pues la entropía va a ser 0. Cuando el crecimiento es exponencial, pues sustituyendo este numerito por un exponencial y bueno, calculando el límite, tenemos que el límite va a ser un número positivo, lo cual nos dice que funciones que tienen entropía positiva tienen una dinámica muy compleja o mueven muchísimo a los puntos dentro de nuestro espacio. Entonces, ya como definición formal de la transitividad, la entropía, nos tomamos un espacio compacto y una función de x en sí mismo, una función continua, y alfa una cubierta de x. Definimos la entropía de f con respecto a la cubierta alfa, como de esta forma la vamos a denotar como ent de f de alfa, como el límite que estábamos calculando. Entonces, para ya definir la entropía topológica como tal, simplemente, bueno, una observación importante es que la entropía siempre va a ser positiva, bueno, mayor o igual que 0, porque nuestro numerito n de alfa, como les había dicho, es 1. Y bueno, si tenemos un refinamiento entre cubiertas, va a respetar la desigualdad, o sea, es decir, si beta refina alfa, entonces la entropía de beta va a ser mayor o igual que la entropía de alfa. Y como definición ya formal de entropía topológica es simplemente tomarnos el supremo de las entropías de f con respecto a alfa, tomarnos ese supremo con respecto a las cubiertas. Es decir, nosotros podemos tomar entropías con diferentes cubiertas, nos va a dar diferentes cantidades, entonces nos vamos a tomar el supremo y ese va a ser la entropía directamente de la función. Yo les quiero presentar unos resultados rápidos con respecto a funciones del intervalo en sí mismo. Para eso les voy a dar un par de definiciones antes. Vamos a tomarnos un intervalo y una familia de subintervalos del intervalo J. Diremos que la familia D forma una partición de J si los miembros son mutuamente ajenos y la unión de todos los miembros es J. Vamos a tomarnos un intervalo J y una función de ese intervalo en sí mismo, continua, y dos subintervalos J1 y J2 del intervalo J. Y diremos que J1 f cubre a J2 si J2 está contenido en la imagen bajo la función de J1. Por último, vamos a definir lo que es la cerradura de Ismay. Es decir, nos tomamos un intervalo cerrado, n, y una función de ese intervalo en sí misma continua y un numerito mayor o igual que 2. Vamos a definir la cerradura de Ismay para la función s. Si podemos tomar un subintervalo j del intervalo L, de tal forma que tiene una partición en S miembros y cada uno la cerradura de cada uno de estos miembros f cubre a nuestro intervalo j. Vamos a denotar a la cerradura de Ismay como j con la partición D. Entonces la primera proposición es que si nosotros tenemos una función de un intervalo cerrado en sí mismo, continua, si f tiene una cerradura de Ismay, entonces la entropía de esa función va a ser mayor o igual que el logaritmo de s, es decir, tiene entropía positiva, lo cual quiere decir que es una dinámica compleja. Entonces, el siguiente es ya un resultado un poquito más fuerte. Si tenemos una función del intervalo en sí mismo transitivo, entonces f2 tiene una 2 cerradura de Ismay, lo que quiere decir que la entropía de f2
es mayor o igual que el logaritmo de 2. Por último, con la ayuda de esta proposición y este teorema, tenemos que si una función del intervalo en sí mismo es transitiva, entonces la entropía de f va a ser positiva, bueno, mayor o igual, en este caso mayor o igual a un medio del logaritmo de 2. Esto es porque una de las propiedades de la entropía es que la entropía de f a la k es igual a k veces la entropía de f. Entonces nada más haciendo un despeje obtenemos este resultado. Por último, vamos a entrar a la parte de caos. Yo creo que es una de las cosas un poquito más populares hoy en día. La definición, hay varias definiciones de caos. Yo les voy a hablar la de Devaney, que es la más reciente. Devaney la introdujo en 1989 en su libro Introducción a Dinámicas Caóticas, a Sistemas Dinámicos Caóticos. Esta definición se volvió un tanto famosa porque tiene redundancia en su definición, como veremos un poquito más adelante. Es en el ámbito matemático y un poquito en el ámbito, digamos que en la cinematografía. La sensibilidad a las condiciones iniciales, que es una de las propiedades que Devaney pide a una función para ser caótica, se volvió conocida por la producción de la película El efecto mariposa. No sé si hayan tenido la oportunidad de verla. Si no, pues se la recomiendo, realmente es bastante divertida. Bueno, vamos a entrar primero a definir la sensibilidad a las condiciones iniciales. Nosotros nos vamos a tomar un sistema dinámico XF y diremos que F tiene sensibilidad a las condiciones iniciales si existe un epsilon 0 mayor que 0, un real positivo, de tal forma que para cada punto en nuestro espacio y para cada vecindad abierta U de ese punto, existe otro punto Y en nuestra vecindad y un n mayor o igual que 0, de tal forma que la distancia entre las enésimas imágenes de los puntos es mayor o igual que epsilon 0. Al numerito epsilon 0 le vamos a llamar constante de sensibilidad. Lo que nos está diciendo esto de la sensibilidad a las condiciones iniciales es que si nosotros nos tomamos puntos muy cercanos, tan cercanos como queramos, va a llegar un momento que al iterarlos bajo nuestra función, su distancia se van a escapar, se van a hacer muy, muy, muy grandes. Entonces, justo los puntos cercanos X se van alejando eventualmente de él, al menos por una constante epsilon 0. Un poquito en un sentido más físico, es decir, que si nosotros hacemos un experimento con un cierto error, ese error se va a disparar al paso del tiempo, ¿no? Vamos a obtener resultados completamente diferentes de lo que uno esperaría. Ahora sí entramos a lo que es la condición, bueno, la definición de caos en el sentido de Devaney. Vamos a tomarnos un sistema dinámico y diremos que F es caótica si cumple los siguientes tres enunciados: que F sea transitiva, que el conjunto de los puntos periódicos de F sea denso, es decir, periodicidad densa para la función F, y por último, sensibilidad a las condiciones iniciales. Está un poco contraintuitivo esta definición de caos, porque lo que nosotros estamos trabajando en espacios, bueno, en sistemas dinámicos que son puramente deterministas. Y lo que nos está diciendo esta definición es que, a pesar de que nosotros estamos en sistemas que son deterministas y por ende podemos hacer predicciones a futuro, el caos lo que nos está diciendo es que no nos va a permitir hacer predicciones en un tiempo a largo plazo, ¿no? O sea, como que rompe esa noción de determinismo con esta definición de caos. También se le conoce como caos determinista, ¿no? Y la redundancia de la que les hablé es este teorema. Este teorema se dio mucho tiempo después de que Devaney dio su definición. Y lo que queremos decir, bueno, el teorema dice que dado un sistema dinámico donde X no es finito o no tiene puntos aislados, el no tener puntos aislados automáticamente hace que nuestro espacio sea no finito. Y si ponemos como hipótesis que F sea transitiva y el conjunto de puntos periódicos es denso, es decir, periodicidad densa en nuestra función, entonces F tiene sensibilidad a las condiciones iniciales, lo que quiere decir que podemos deducir la tercera condición de las primeras dos. Eso fue lo que lo hizo redundante, y bueno, este teorema se demostró tiempo después y pues parece sencilla la idea, pero costó trabajo demostrarlo. De hecho, el artículo son 5 autores los que tuvieron que demostrar este resultado. Y bueno, nada más como para darles un ejemplo de sistemas caóticos, es justo el que les puse
del sistema transitivo, el de la sucesión de espacios, la sucesión de ceros y unos, que está muy acá. Esta. Otro es la función tienda, y bueno, para los físicos, el péndulo doble también es un sistema caótico. Las trayectorias que describe son particulares y no hay forma de predecirlo, ¿no? Ahí la ejemplificación de la sensibilidad de las condiciones iniciales es muy clara. Nosotros podemos tomar posiciones muy cercanas y van a arrojar trayectorias muy diferentes. Y pues bueno, con eso termina la plática. Espero no haberles aburrido tanto. Y pues, gracias por su tiempo.